De vuelta con más de Primera Página, revisamos esta hora de información en materia internacional, 6:35 minutos. Comenzamos en los Estados Unidos, donde ayer la Casa Blanca ha hecho público un documento que prohíbe la entrada al territorio norteamericano, prohíbe a 19 nacionalidades ingresar a este territorio, entre ellas, como mencionamos, el caso de Venezuela. Buena parte de estas prohibiciones, 7 naciones en particular, tienen que ver con temas de seguridad, algunas de ellas también con lo que tendría que ver con la verificación de los documentos y la emisión también de los documentos necesarios para el ingreso de viajeros al territorio norteamericano. Hoy estoy firmando una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y asimismo se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Este miércoles también, en otras informaciones, el líder supremo de Irán ha dicho que la propuesta de los Estados Unidos respecto a las armas nucleares en este país va en contra de los intereses de esta nación. Recordemos que Estados Unidos ha venido proponiendo en los últimos días que Irán debe reducir su participación en esta carrera por el armamento nuclear. Lo primero que les decimos a los estadounidenses y a las otras partes sobre el tema nuclear es, ¿qué tiene que ver esto con ustedes? ¿Por qué interfieren en si Irán debe o no tener enriquecimiento? No tienen derecho a opinar. Irán y Estados Unidos iniciaron en abril negociaciones bajo la mediación de Omán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Pero después de 5 rondas de diálogo, las últimas conversaciones terminaron a fines de mayo sin avances. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país no permitirá que Irán enriquezca uranio como parte de un posible acuerdo, algo inaceptable para Teherán. Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia llegaron a un acuerdo con Irán en 2015 para limitar el programa nuclear de Teherán a fines civiles, a cambio de un levantamiento de las sanciones contra el país. Pero Estados Unidos se retiró del acuerdo durante el primer gobierno de Trump y progresivamente Irán comenzó a desligarse de sus compromisos. Estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán también fueron un tema de conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Este miércoles en las redes sociales el presidente Donald Trump hizo pública los detalles de una conversación telefónica que habría tenido con el presidente Vladimir Putin, donde habrían abordado temas que tienen que ver con el conflicto que se vive en el este de Europa. Ha dicho el presidente Vladimir Putin que no se avecina una paz en el tiempo cercano y que se ve obligado además a responder al ataque reciente por parte de Ucrania a aeródromos en territorio ruso, así como también su voluntad de participar en este proceso de las negociaciones nucleares con Irán. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles que no habrá paz inmediata en Ucrania tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin. Trump aseguró en su red Truth Social que el presidente Putin dijo muy enérgicamente que tendrá que responder al reciente ataque de los ucranianos. El fin de semana, Ucrania lanzó un ataque con drones explosivos contra varios aeródromos rusos, que le permitió destruir o causar daños a numerosos aviones militares de Rusia. Además, Putin acusó a Kiev de estar detrás de las explosiones que hicieron descarrilar 3 convoyes de trenes. Al mismo tiempo pide suspender las hostilidades durante 30 a 60 días. Se pide una cumbre, pero ¿cómo se pueden celebrar tales reuniones en estas condiciones? ¿De qué hay que hablar? ¿Quién negocia con quienes se apoyan en el terror? ¿Con terroristas? Ha habido 2 ciclos de negociaciones en Estambul entre Kiev y Moscú sobre un alto al fuego que no se ha logrado. Moscú considera que le permitiría a Kiev rearmarse con ayuda de sus aliados occidentales e insiste en resolver las causas profundas del conflicto. En la segunda reunión, bajo la mediación de Turquía, la delegación de Rusia entregó a la de Ucrania una lista de exigencias que incluyen la retirada de sus fuerzas de 4 regiones cuya anexión reclama Moscú, la renuncia de Kiev a integrarse en la OTAN y la limitación del tamaño de su ejército.
Regresamos a nuestro continente. El presidente Gustavo Petro ha anunciado que será por vía de decreto que pueda convocar la consulta popular luego del revés que esta propuesta sufrió en el Congreso colombiano. Colombia intenta ampliar los derechos de los trabajadores, pero el Senado rechazó en abril un primer proyecto legislativo al respecto. Petro propuso entonces una consulta popular con 12 preguntas para someter sus reformas al voto ciudadano. Pero la ejecución del referendo se estancó también en el Senado, luego de una confusa votación a mediados de mayo que el mandatario considera fraudulenta. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad. La semana pasada, miles de personas acudieron a un llamado del gobierno y marcharon en varias ciudades del país para defender la iniciativa de referendo, aunque la convocatoria fue menor a la esperada. El gobierno busca que la jornada laboral termine a las 18 horas y no a las 21, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y establecer un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros. La oposición sostiene que el mecanismo de consulta popular es muy costoso y que tiene como propósito en realidad iniciar una campaña oficialista con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley Petro no puede buscar la reelección. En otras informaciones de nuestra región, el ministro de Agricultura de Brasil aseguró que esta nación ya ha contenido el brote de gripe aviar que afectó sus exportaciones el mes pasado de pollo a China. El papel y la estrategia del Ministerio de Agricultura es retomar la normalidad lo más rápido posible a partir de los 28 días del vacío sanitario. Brasil exporta un 30% de su producción de pollo y es el primer exportador mundial, pero suspendió desde el 16 de mayo sus ventas a China, la Unión Europea y países latinoamericanos como México y Argentina, tras la identificación de un foco de influenza aviar altamente patógena en un establecimiento avícola en Montenegro, en el estado Río Grande do Sul, al sur del país. Brasil no puede declararse libre de gripe aviar hasta cumplir el plazo de espera, pero ya ha pasado la mitad de ese lapso y no hay animales muriendo, por lo que el brote fue contenido, según afirmó el ministro. El gobierno ya empezó negociaciones con los países involucrados para reducir las restricciones a sus exportaciones y espera una vuelta a la normalidad en 15 o 20 días después del plazo sanitario. Actualmente, 21 países tienen restringidas totalmente sus compras de pollo brasileño, incluyendo a México, Perú, Uruguay, Chile, Canadá, Argentina y China, su principal destino, con más de 562.000 toneladas enviadas en 2024. En otros países, estas restricciones se limitan a los productos provenientes de la región brasileña afectada. Otras informaciones en nuestra región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mencionado en las últimas horas que tomará medidas esta república si no logra un acuerdo con los Estados Unidos que permita que pueda ser excluida de los aranceles del 50% al acero y también al aluminio. Si no, pues la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros. Que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Trump firmó el martes un decreto que aumenta del 25 al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que considera sectores estratégicos para la seguridad. Y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el viernes estará en Washington para pedir que México sea excluido. El país latinoamericano es uno de los más vulnerables a los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial. En 2024, Estados Unidos importó alrededor de la mitad del acero y el aluminio que utiliza. Canadá es su principal proveedor de acero, seguido por Brasil y México. Son insumos destinados a otras industrias, como la automotriz o la construcción. Al norte de nuestro continente, en Canadá, se han registrado cientos de incendios forestales que han dejado más de 28.000 personas desplazadas y las columnas de humo han afectado a millones de habitantes en los Estados Unidos y en esta nación. Había 208 incendios activos en todo el país, la mitad fuera de control.
Más de 26.000 personas debieron ser evacuadas por el avance del fuego. Las autoridades emitieron alertas en algunas zonas del territorio canadiense y en estados vecinos de Estados Unidos por la peligrosa calidad del aire. Las enormes columnas de humo llegaron incluso a Europa, según un reporte de la Agencia de Seguimiento Climático de la Unión Europea. Y se prevé que en los próximos días nuevas columnas cubran ambos continentes. Canadá enfrenta cada verano incendios forestales, pero el inicio temprano de la temporada de este año y la magnitud de las llamas, que dejan más de 2 millones de hectáreas quemadas, preocupan a las autoridades. Las provincias de Saskatchewan y Manitoba han sido las más afectadas. 6 de la mañana con 46 minutos. Con esto cerramos la revisión de las informaciones en materia internacional. Una nueva pausa acá en Primera Página, la jornada de este jueves. Recuerden nuestras redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Al regreso, información deportiva con Ray Marco.